su trono el Rey glorioso en la cruz derrotó a la misma muerte para que todos vivamos con Jesús eternamente resucitó. Dios les bendiga, iglesia. Así, puesto de pie, quiero invitarlos que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a estar del versículo 1 al 11. Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Nuestros hermanos ya nos han predicado acerca de la humillación de Cristo, hermanos. A Cristo lo despreciaron, lo condenaron, lo juzgaron, lo bofetearon, lo avergonzaron en desnudez, camino hacia la cruz. Fue blasfemado, fue maltratado y al final fue crucificado y fue muerto. Esto es conocido como la humillación de Cristo. En estos pocos minutos, hermanos, que nos quedan, vamos a nombrar acerca de la humillación, pero también la exaltación de Cristo. Cristo no solamente se humilló a sí mismo, como dice Pablo en Filipenses, sino que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo resucitó, y Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así, mis hermanos, que vamos a tomar este texto y no lo vamos a desarrollar expositivamente, sino vamos a tomar una parte. Dice Hechos capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Vamos al versículo 9, hermanos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio, Padre Santo, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tomar una naturaleza humana y venir, Señor, a vivir justamente, Señor, en la ley tuya. Y al vivir en la ley, Padre bendito, moriste conforme a la ley, para darnos vida y liberarnos de la condenación de la ley, a todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en esta mañana, Señor, celebramos no solamente que viviste, moriste, Padre bendito, y fuiste sepultado, sino que, como enseña tu palabra, al tercer día resucitaste. Y a través de tu resurrección, como primicias, Padre bendito, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Te exaltamos, Señor, y te rogamos, Espíritu de Dios, que hables a nuestro corazón y que toda dureza en nuestra vida, Señor, sea quebrantada por el poder de tu palabra.
Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La visión cristiana, hermanos, de la vida tiene que estar en contraste, mis hermanos, con la visión del mundo. Si a ustedes le preguntan cómo ven en el año 2030 con la supuesta agenda, ¿ustedes qué dirían? Me empezarían a hablar pesimistamente, porque asustan los planes del hombre, el sistema y todo lo que vemos en nuestra sociedad. Vemos, hermanos, que cuando vemos a un mundo humanista, a un mundo secular, vemos que no hay esperanza, pero los que están en Cristo, nuestra visión de la vida debe de ser muy diferente, porque nosotros, hermanos, tenemos una visión del cosmos, no conforme lo que los hombres y los reyes de este mundo y los gobiernos planean, sino que nuestra visión de la vida tiene que estar fundamentada en la obra de Cristo a favor nuestro. ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Cómo lo ve el mundo o como Cristo lo ha, hermanos, hecho y establecido a través de su sacrificio? Si Cristo, hermanos, está en tu vida, Cristo en su humillación, como compartían nuestros hermanos, Cristo ya, hermanos, tiene un final para tu vida, y ese final es de redención. Él ya pagó el precio de tus pecados, y ni aún la muerte te puede llevar a su final tormentoso, porque los que mueren en Cristo están vivos en Él, hermanos. Así, mis hermanos, que en su exaltación, Cristo establece el fundamento de nuestra esperanza, que no solamente murió por nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, sino que así como Cristo murió y resucitó, ustedes y yo también resucitaremos, y esa es nuestra esperanza. No importa si mañana caen 3 bombas en este mundo, ese no es tu final. Si tú estás en Cristo, deja de sufrir y deja de pensar como el mundo. Empieza a pensar como Dios ha establecido el principio y el final. Todo lo que Dios ha dicho que se hará, hermanos, eso se realizará, y no existe gobierno, imperio, no existe humanidad que pueda detener la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras se cumplirán. Imperios han venido, imperios se han ido, potencias han venido, potencias se han ido, reyes se han levantado contra Dios y todos se han ido, pero Dios permanece. Partiendo de eso, mis hermanos, el versículo 3 que acabamos de leer dice que a quienes también después de haber padecido, Cristo se presentó, hermanos. El escritor quiere, no solamente dice que Cristo se presentó, sino que resalta que está vivo. Cristo, y para poder, hermanos, decir que Él está vivo, significa que Él estuvo muerto. Que no fue una aparición o una imaginación de unas cuantas personas, sino que realmente Cristo murió en la tumba como hombre, y que al tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo que nos da vida, hermanos. Y en esa resurrección, dice la palabra de Dios, el versículo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hermano Luis, ¿me ayuda por favor con esto? Dice que con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, hermanos. Cristo, hermanos, cuando leemos la historia de las mujeres que fueron a la tumba, hermanos, ¿qué estaban buscando las mujeres? A un cuerpo. Las mujeres no estaban buscando a un Jesús resucitado. ¿Qué llevaban ellas en sus manos, hermanos? Para ungir el cuerpo de Jesucristo. ¿Los discípulos estaban esperando a Cristo resucitado? Tampoco, hermanos. Todos estaban reunidos tristes, hermanos, y Cristo, aun cuando se les aparece, cuando ustedes leen en Lucas 24, aún apareciéndoles tuvo que decirle: miren, soy yo, toquen mis manos, toquen mis pies.
Y dice que aún dudaban, dice el texto bíblico. Entonces las mujeres no iban por un Cristo resucitado. Las mujeres iban por un cuerpo, hermanos, que olía feo. Por eso se preparaban estas, hermanos, estos ungüentos. Para, hermanos, cubrir el cuerpo. Para que pudiera la persona estar cerca de él. Pero Cristo, hermanos, resucitó. ¿Y por qué creen ustedes que esa piedra fue quitada? ¿Porque Cristo necesitaba salir de ahí? Sabemos que no, hermanos. Las que necesitaban que esa piedra fuera movida eran las mujeres que cuando iban camino se acordaron, ¿y cómo vamos a mover la piedra? La piedra no se abrió para que Cristo saliera, la piedra se movió para que el hombre mirara que Cristo ya no estaba muerto. Cristo, hermano, no necesitaba que la piedra se moviera. Él puede mover el mundo completo. Él es el Salvador, pero no solamente es el Salvador, es el Dios soberano. Y Él se presenta, hermanos, para todos con muchas, dice el versículo, con pruebas indubitables, es decir, indudables, incuestionables, hermanos. Él se le presenta y el mundo reconoce, hermanos, y mira a ese Salvador, primero a las mujeres, luego a los discípulos, a los 2 discípulos, camino a Emaús, hermanos, luego a los 10 discípulos, hermanos. Recuerden que Tomás no estaba ahí y luego se le aparece a los 11, luego se le aparece, dice hecho, a más de 500 personas. Muchas de las apariciones, hermanos, Jesús se manifestó durante estos 40 días. Pero no olvidemos que antes de estos 40 días, 3 días antes, Jesús había entrado a Jerusalén en un, hermanos, pollino. Este, hermanos, que fue humillado, ahora está siendo exaltado. Ya no alabamos a un Cristo, hermanos, muerto. Alabamos a un Cristo glorificado, a un Cristo que gobierna. Dice, mira mis manos. Los discípulos dudaron, hermanos, y le dice, y mis pies, yo mismo soy, palpad y ve. Dudaban que era Jesús, pensaban que era un fantasma, y Jesús le dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo, le dice Jesús, y diciendo esto les mostró las manos y los pies Jesús a sus discípulos. Y dice el texto que aún dudaban de él. Luego, ¿qué prueba usó Jesús? Les dijo que si tenían algo de comer. Y luego dice que ellos le dieron de comer y Jesús comió con ellos. Un espíritu no come ni tiene un cuerpo físico. Hermanos, Jesús está dando pruebas a los suyos para que ellos tuvieran una convicción firme de que su Señor no solamente había muerto, sino que había resucitado. Mientras ellos iban, dice el evangelista, hermanos, en Mateo, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad. Y recuerden, hermanos, que este es el relato donde los maestros de la ley del tiempo de Jesús quisieron, hermanos, crear una mentira para que no se creyera que Cristo resucitó. Y dice la guardia, los soldados fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, los que deberían estar sirviendo con Cristo. No, se levantaron en contra de Cristo, de todas las cosas que habían acontecido. ¿Y qué dijeron ellos? Gloria a Dios, ¿era realmente el Señor? No, no, hermanos. Y reunidos, dice la Biblia, con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, que dice, de sí vosotros, sus discípulos, miren la mentira que crearon, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Porque ellos sabían que donde el pueblo se diera cuenta que Cristo había resucitado, ellos iban a ser rechazados. Ellos sabían que el pueblo iba a ser totalmente revolucionado.
Y entonces ellos pensaron que con esta mentira iban a ocultar la verdad de la resurrección de Cristo. Hermanos, como si lo que tú y yo podemos hacer va a impedir la obra de Dios. Nadie puede detener la mano de Dios. Lo que Dios ha dicho, eso va a prosperar. Hermanos, muchos son los planes que tú y yo podamos tener, pero al fin de cuentas, lo de Dios es lo que se va a llevar a cabo. Ni Satanás, ni demonio, ni hombre puede detener la obra de Dios. Así, mis hermanos, que continuando en Primera de Corintios, el apóstol Pablo también testifica, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, de los que murieron, quiere decir el texto ahí, no como algunos interpretan que dormimos después de la muerte. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, como nuestro hermano decía ahorita, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que si tú eres de los que piensas, hermanos, que vamos a dormir, no, hermanos, o vas con Cristo o te vas a sufrir por tu rebeldía el evangelio de Jesucristo. Cristo es la primicia. ¿Y qué es la primicia, hermanos? Es lo primero de la cosecha. Luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección para nosotros, hermanos, es la esperanza que como nuestro Salvador resucitó, usted y yo también resucitaremos. Usted y yo resucitaremos, hermanos, no para andar en un espíritu ni en el alma solo, sino con un cuerpo incorruptible, como dice la Biblia. Un cuerpo como Cristo se le fue otorgado, hermanos, cuando resucitó. Un cuerpo, hermanos, donde ya no está expuesto al dolor, al sufrimiento, hermanos. Y nuestro cuerpo tampoco al pecado. Un cuerpo que experimentará la eternidad, hermanos, juntamente con Cristo. Porque es necesario, le dice Pablo a los Corintios, que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Esa es la esperanza cristiana en la resurrección. Que tú y yo, si estamos en Cristo, sí, este cuerpo se va desgastando, se va envejeciendo, se va acabando, pero si estás en Cristo, recibirás un cuerpo glorificado como tu Salvador lo recibió. Y en ese cuerpo no vas a morir, dice la Biblia que será inmortal. No va a haber corrupción porque será incorruptible. Y esa es la verdadera esperanza. Por eso te digo que la cosmovisión cristiana no puede ser igual a la que el mundo tiene. Si tú tienes una visión del futuro, tu visión tiene que estar fundamentada en lo que la resurrección de Cristo significa para nosotros los que creemos en Él. Así que tu final no es lo que diga el hombre o lo que diga un gobierno. Tu final, hermanos, está en lo que Cristo ya ha planeado para ti y para mí, si estamos en Cristo. Así también Pablo le dice a los corintios, miren todo, hermanos, lo que pasa en nuestro cuerpo, hermanos. No solamente es un cuerpo, dice, es de incorrupción, un cuerpo de gloria, un cuerpo en poder y un cuerpo espiritual. Y cuando Pablo habla de espiritual, no está hablando, hermanos, de un ser inmaterial. Está hablando, hermanos, de algo sensible a la guía del Espíritu Santo. Se siembra, recuerden que ahora nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo no anhela las cosas de Dios, como ya hemos hablado. Y como Pablo habla en Romanos, mi carne no quiere agradar a Dios. Mi carne, hermanos, quiere agradarse a sí mismo. O cuando su carne le dice, vamos a disfrutar esta mañana, vamos a madrugar a buscar de la presencia del Señor. No, usted para poder buscar la presencia de Dios tiene que pelear con su carne cada mañana. Porque mi carne quiere seguir durmiendo. Ay, no trabajé mucho ayer. No hay tiempo para buscar del Señor. Es una lucha constante, pero el cuerpo que recibiremos será un cuerpo para honrar y glorificar a Dios por toda la eternidad. Resucitará en incorrupción, en gloria, en poder y será un cuerpo espiritual para disfrutar de la presencia de Dios eternamente. Cristo, hermanos, en este estado de exaltación no solamente resucitó, sino que también ascendió a los cielos.
Eso, hermanos, recuerden, el estado de exaltación son 4 cosas. Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo está a la diestra del Padre, gobierna con poder y Cristo regresará. Ese es el estado de exaltación. Fue humillado, pisoteado, pero ahora Cristo ha sido exaltado y ha recibido un nombre sobre todo nombre, hermanos. En el estado de ascendió, hermanos, el texto que leímos cuando vamos al versículo en Juan 16:5, pero ahora voy al que me envió. Cristo había profetizado y dice, y ninguno de vosotros me pregunte a dónde vas. Cristo había dicho que él ascendería, y eso lo vemos en el versículo 9 de Hechos 1, hermanos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos miraron a Jesús. Jesús no fue, hermanos, arrebatado, no desapareció. Dice que ellos viéndolo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa es la ascensión de Cristo a los cielos. Por lo cual dice Pablo en Efesios, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad, hermanos. Cristo ascendió a los cielos, mis hermanos, y luego este relato, hermanos, tiene cumplimiento en 4 versículos bíblicos. En Marcos dice, el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Lucas dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Luego en Hechos que acabamos de leer también dice que fue alzado. Y luego Pablo en Timoteo va a decir, hermanos, que es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, en Jesucristo. El Dios sublime, divino, se hizo hombre, tomó una naturaleza humana, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a todos, hermanos, los gentiles, creído en el mundo, dice, recibido arriba en gloria. La Biblia testifica, hermanos, que Cristo fue a un lugar. El hermano dice, pero Dios es espíritu y Dios está. Sí, hermanos, Dios es espíritu, pero no olvidemos que estamos hablando de Dios, el Hijo hecho hombre. Él tomó un cuerpo, se hizo hombre, y cuando resucitó, él resucitó en un cuerpo porque los discípulos lo pudieron tocar y él pudo comer con ellos. Así que no estamos hablando del rey que siempre ha sido rey. Dios ha sido rey, Cristo siempre ha sido rey, pero ahora estamos hablando del Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Ahora asciende como hombre y Dios, hermanos, a sentarse en un trono. Estamos hablando de, hermanos, de el misterio, hermanos. Un Dios hecho hombre que descendió y tomó una humanidad, pero ascendió como Dios y como hombre. En ese Cristo es el que creemos, hermanos, como la Biblia lo testifica. Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Cuando leemos el relato de los hechos, Esteban da testimonio, dice que él miró a Jesús, que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él miró una visión y miró a Cristo. Y el Hijo del Hombre dice otra vez que está a la diestra, a la derecha de Dios. Hermanos, cuando vamos a Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, que era solamente una figura, un tipo del verdadero, sino que Cristo entró ¿a dónde? En el cielo mismo. ¿Y para qué entró? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso, para usted y yo poder disfrutar del cielo, tenemos que estar en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para el pecador. Solamente en Cristo hay salvación para nosotros los pecadores. Porque en Cristo usted y yo tenemos entrada ante el trono de la gracia. Así, mis hermanos y amigos,
vemos una y otra vez que la Biblia testifica no solamente que Cristo resucitó, sino que también ascendió a los cielos. Y luego de esto vamos a dar el tercer punto. Cristo se sentó cuando resucitó. Luego a los 40 días, ¿qué dice? Ascendió a los cielos. Y cuando ascendió a los cielos, como decían los versículos anteriores, Cristo se sentó a la diestra del Padre. Cristo está a la diestra del Padre, hermanos, en su nuevo, hermanos, en ese cuerpo glorificado. Por eso, cuando los apóstoles tuvieron las visiones, pudieron ver a Cristo. Porque ahora, recuerden que a Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién lo ha revelado? El Hijo. Por eso cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento y cuando leen a Juan en Apocalipsis, dice que en el capítulo 5 que él miró a alguien como un cordero. Él mira a Cristo, al que es digno de abrir los sellos. Así, mis hermanos, que tenemos ahora una revelación muy sombría de cómo está el Cordero ahora, hermanos, pero gloriosa para nosotros. Él no solamente ascendió a los cielos, mis hermanos, dice, ahora pues, Padre, cuando Él estaba aquí en la tierra, ora y dice, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Qué quiere decir eso? A la diestra tuya. Con aquella gloria que tengo ahora, no, que tuve contigo desde cuándo. Él siempre ha sido soberano. Pero ahora, el que ascendía a los cielos, no solamente era el Hijo de Dios eternamente, sino el Hijo hecho hombre, con un cuerpo. Y es necesario porque recuerden, hermanos, que cuando todo sea restaurado, usted y yo moraremos con el Cordero para siempre, con un cuerpo también glorificado. Y para poder estar con Él, Él necesita un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo que Él recibió después de la resurrección? La Biblia, Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. Los cielos adoran al que está sentado en el trono. Digno es de recibir la gloria, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El que está en el trono es digno de toda adoración. Ahora ha sido exaltado, hermanos. Y fue lo que ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo. Por eso exaltamos y adoramos. No adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios resucitado, exaltado y glorificado, hermanos. Al que vive y reina, que en su gran amor de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo, hermanos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado del evangelio, no que tú amaste a Dios, sino que Dios nos amó primero. ¿Cuál es nuestra respuesta al gran amor de Dios? ¿Cómo hemos respondido y cómo estamos respondiendo, hermanos? Así dijo, recuerden la profecía en el Antiguo Testamento, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Apocalipsis dice que ¿cuál será el último enemigo que será derrotado? La muerte. Aquella enemigo que todos le temen, hermanos, ya se le quitó. Los que están en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Porque como, hermanos, la Biblia nos ha enseñado, hermanos, yo soy la resurrección y la vida, el texto que tienen en su boletín. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Juan 11:25 lo tienen ustedes ahí. La muerte, hermanos, no es nuestro fin. Cristo ya venció la muerte y murió por nosotros. Y esto, hermanos, nos deja ver que Cristo ya efectuó la purificación y se sentó a la diestra de Dios.
Él está en el trono, Él gobierna. Hermanos, ¿cómo si todo este mundo es un caos? Pues Él está gobernando ahora en los corazones tuyo y mío, para que tú y yo ahora le glorifiquemos y le exaltemos y cantemos y digamos: digno eres de recibir la gloria y todo el poder, hermanos, ahora. Y un día todos nos reuniremos juntamente con todos los seres angelicales y adoraremos a aquel que es digno. No tenemos que esperar. Ahora el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. ¿Por qué? Porque el rey ya vino. El rey ascendió a su trono y se sentó en su trono, entendiendo que cuando se sienta es porque ha terminado toda su obra. Ahora se sentó, pero no solamente porque terminó toda su obra, sino que además de eso, hermanos, el rey, hermanos, está gobernando con toda autoridad. Y luego decimos: bueno, entonces Cristo está solamente en el trono sentado a la diestra del Padre. No, hermanos, solamente es el simbolismo de que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y que su obra, como decían nuestros hermanos, ya fue consumada, la obra de redención. Pero recuerda que Apocalipsis nos enseña que Él está en medio de su iglesia. Él camina en medio de su iglesia. Y si hay alguien importante y digno de admirar en esta tarde, hermanos, es que Cristo está aquí. Cristo está en medio de su iglesia, en medio de cada uno de los que le buscan y le reconocen como su Señor y Salvador. Hermanos, Cristo gobierna y gobernará, y cada uno de sus enemigos, hermanos, cuando leemos Mateo 28, hermanos, Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo. Él ya recibió para gobernar, no solamente como Dios, sino como nuestro Redentor, Dios hombre, hermanos. Y vamos a terminar, dice el versículo 1 de Corintios 15, falta el punto final: hasta que haya puesto a todos sus enemigos, porque es preciso que Él reine. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No está hablando de que tú y yo vamos a poner a Satanás debajo de nuestros pies. Está hablando, hermanos, del gobierno y el poder de Cristo. Y el último punto de la, hermanos, exaltación, es que Cristo no solamente resucitó, ascendió a los cielos, hermanos, y está a la diestra de Dios Padre, y que se le ha dado todo dominio y autoridad, sino, hermanos, que como el versículo 11 decía, el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como la habéis visto ir al cielo. Jesús no vendrá oculto, hermanos. Todo ojo lo verá, dice la Biblia. Todos verán al que un día vino como un cordero, pero recuerden que Él ya no vendrá como el cordero, sino que ahora vendrá como el león. Y traerá juicio a todas las naciones. El cordero, hermanos, que fue inmolado, que Juan anunció cuando lo miró: he aquí el cordero de Dios, vendrá por segunda vez a destruir a todos sus enemigos. A todos sus enemigos. Amigo que estás aquí, eres de Cristo. Está Cristo en tu vida, transformándola y cambiándola. Cristiano de muchos años y de pocos años, ¿puedes dar testimonio de cuán grandes cosas Dios está haciendo en tu vida ayer y hoy? ¿O solo vives del ayer? Cristo vino
para hacer su obra perfecta en nosotros, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si estás en Cristo, Cristo no te va a dejar a media. Cristo va a hacer su obra, no la tuya ni la mía, en nosotros. Así, mis hermanos y amigos, este mismo Jesús que fue humillado, pero que también fue exaltado y que hoy está a la diestra de Dios Padre, regresará por segunda vez. Él regresará, hermanos, y tú y yo debemos estar preparados para recibirlo y irnos con Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, hermanos, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 11, sino que se despojó a sí mismo, hermanos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, hermanos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el estado de humillación. Versículo 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Exaltemos a Cristo, pero no les estoy diciendo que cantemos un canto o un himno. Exalta a Cristo con tu vida. Exalta a Cristo hoy que celebramos y nos regocijamos en este tiempo. Pero tu vida y mi vida en Cristo son todos los días. No es una fecha. ¿De qué me sirve yo celebrar hoy resurrección y mañana andar muerto en mi pecado? Exaltar a Cristo es llamarle Señor, Señor, y obedecer sus mandamientos. Porque ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Así, hermanos, que es hermoso esta fecha. Pero esta fecha no tiene significado si tú y yo no nos rendimos ante el Rey de Gloria. Esta fecha nos tiene que, hermanos, hacernos examinar y mirar cómo estamos andando en la fe. ¿Vives para exaltar a Cristo? Y si no lo estás haciendo, cristiano y amigo, te invito a que le pidamos perdón a Dios y consagremos nuestro corazón para exaltar a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos cuando no merecemos ni merecíamos tu gran amor. Gracias por perdonarnos cuando aún nos deleitábamos en nuestro pecado. Señor, aquí estamos. Y ninguno de los que estamos aquí podemos ocultar nuestros pensamientos ante ti. Tú nos conoces. Estamos desnudos ante tu presencia. Y no hay forma ni manera en que te podamos engañar. Perdónanos. Perdón, Señor, si alguien en este lugar aún nos ha rendido delante de ti. Y rogamos por su salvación. Rogamos que tu gracia, Señor, sea alcanzándolo en tu misericordia. Pero también te pedimos perdón, Señor, como iglesia. Perdónanos, Señor, porque muchas de las cosas que hacemos o decimos no te exaltamos, sino que nos vanagloriamos en sí mismos.
porque muchos de nuestros comportamientos o palabras son indignas delante de tu presencia. Perdónanos, porque sí sabemos lo que hacemos y aún lo hacemos, despreciando tu gran amor. Ayúdanos, Señor. Restáuranos. Pon en nosotros el querer como el hacer para vivir para tu gloria. Y que podamos meditar en tu santa palabra y disfrutar tu palabra cada día, Señor. Sé con tu iglesia y te ruego, Padre, que te glorifiques en medio de tu iglesia. Oramos ahora, Padre bendito, por este tiempo de compañerismo que nuestras hermanas han preparado, este lugar, Señor, que se ha preparado, esta comida, estos alimentos, Señor. Trae gozo y regocijo para nuestro cuerpo, Señor, y que podamos crecer en comunión y amor unos con los otros. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los alimentos están listos, todos están invitados a tener un tiempo de compañerismo. Dios los bendiga.